Bueno chicos, buenas tardes. Como ven, la clase del día de hoy es un poco diferente. Digamos que mi intención es poderla grabar para que les quede más fácil. Porque lo que les voy a decir hoy sí es bastante contenido, ¿listo? Entonces por eso hoy puse la cámara para que me puedan ver porque también va a haber mucho de gestos. Muchas veces hago gestos cuando estoy grabando las clases y obviamente ustedes se lo pierden porque nunca pongo la cámara. Pero pues esta vez es diferente porque vamos a dejar de hacer fotomanipulación y vamos a entrar a retoque fotográfico, dado que ustedes están viendo fotografía y también es necesario que puntualicemos en esa zona. Entonces, hoy más que dejarles un ejercicio, como también vamos a salir a vacaciones, o al menos ustedes van a salir a vacaciones en esta semana de receso, entonces es ver esta clase, eh, irse más o menos con los conocimientos y luego empezar a editar fotos. Igual en el Drive, en la carpeta del material, dejé una subcarpeta que se llama fotos para editar, para que los que quieran pues ir avanzando en eso pues lo vayan haciendo. Los que no, pues ahí va a estar el trabajo para realizarlo una vez que volvamos de vacaciones. Entonces el día de hoy va a ser una clase probablemente larguita, y necesito pues que de verdad la vean, presten atención porque se los juro que no les voy a repetir cuando estemos en clase. Listo. O sea, solo les voy a ayudar si se les pierde alguna herramienta o algo así. Pero por favor no me vayan a preguntar cómo era que se hacía o dónde quedaba tal cosa, porque pues para eso estoy haciendo este video, ¿sí? Que es un tiempo que me toma a mí para que ustedes tengan el contenido, así que valoren. Pasando por, digamos que esa chapa inicial, ahora sí, vamos a hablar de el tema en cuestión. Cuando hacemos fotografías, digamos, la cámara tiene su propio formato. Tenemos el JPG, que ya lo conocemos, que es, por ejemplo, esta foto que yo tengo acá, que si yo la reviso, es un JPG, ¿sí? Voy a ver este. Sí. Eh, Vemos que es un JPG, también conocemos los PNGs, que son los que utilizamos y descargamos de internet, que vienen en fondo transparente para poder utilizarlos cuando hacemos fotomontajes. Tenemos ese otro tipo de archivos, están los GIF, que son los de movimiento. Hay un archivo que se llama TIFF, que guarda un poco las capas que pongamos. O sea, digamos, si yo trabajo algo en Photoshop y lo exporto en TIFF, probablemente si otra persona lo abre en otro Photoshop, va a poder ver las capas que yo estaba utilizando. Lo cual es un buen formato porque pesa menos que un PSD, pero mantiene, digamos, gran parte de lo que tendría un PSD original. Entonces, eso es muy positivo. Pero las cámaras traen su propio archivo. Por acá voy a abrir un archivo nuevo. Traen su propio archivo que se llama RAW, ¿sí? RAW. Y cada cámara tiene su subarchivo particular. Entonces, a todos los conocemos así como RAW, como Raúl Alejandro el cantante, así, RAW. Pero cada cámara o cada marca de cámara tiene su digamos, extensión, ¿sí? Entonces las Nikon tienen el NEF, las Canon tienen el CR2 o CR3 dependiendo la marca de cámara, y Sony tiene el ARW, ¿sí? Que es en este caso el que yo tengo acá, porque pues yo trabajo con una cámara Sony. Entonces aquí tenemos las propiedades, que si yo las veo, veo que esto es un archivo ARW, entonces es un RAW de Sony. ¿Qué me permite ver esto? Que si yo me meto aquí en detalles, pues puedo ver la marca de la cámara, qué cámara es, qué ISO utilicé, qué diafragma utilicé, qué velocidad utilicé, si la exposición la hice de manera manual o automática. Así que mucho cuidado si, por ejemplo, su profesor de fotografía les dicen que tomen las fotos en manual y cuando pedimos los archivos originales, es para poder ver esto, porque yo ahí puedo ver si lo usaron en automático, o dejaron, hay varios modos en la cámara, que en una solo tengo que mover la velocidad, en el otro solo tengo que mover el diafragma, en el otro solo el ISO. Es como un semiautomático.
Entonces, importante ver que siempre la exposición fue manual. Me dice si utilicé flash o no utilicé flash. En este me dice qué distancia focal utilicé, si un 18 milímetros, si un 24 milímetros, si un 50 o un 85, en fin. Aparte de eso, de guardar toda esta información, este archivo RAW es el que me va a servir para yo revelar la imagen, para poderla revelar ya sea en programas como Photoshop o Lightroom. El día de hoy yo les voy a explicar cómo se hace en Photoshop, pero es muy similar a Lightroom. Prácticamente las herramientas son las mismas. Y al menos lo que les voy a explicar hoy lo van a poder hacer en cualquiera de las dos. Antes, en la fotografía, digamos un poquito antigua, sin irnos muy lejos tampoco, se utilizaban los negativos, que son estas películas que vemos acá, con las cuales se tenía que llevar a un proceso químico y se revelaban en un cuarto oscuro, que era un cuarto así con luz roja, porque es la única luz que no daña las imágenes, porque si yo le pongo un flash o le pongo una luz blanca, una luz amarilla, las imágenes se queman y se dañan. Por ejemplo, si yo este negativo lo pongo así contra la luz del sol, se van a dañar. Entonces esas fotografías ya no servirían. Eso era un proceso químico que tocaba realizar, que hacían las casas de fotografía como Kodak, Foto Japón, que fue una muy popular aquí en Colombia, que no sé si les tocó a ustedes, pero esto era lo que se encargaban de hacer. Entonces uno llevaba su rollito de fotografía, porque eran rollitos así como este que está acá, los entregaban, a uno le entregaban las fotos y uno compraba un nuevo rollo para poder seguir tomando fotos. Hoy en día el revelado no es así, el revelado ya se hace de manera digital. Entonces eso es lo que les voy a explicar el día de hoy. Entonces voy a tomar esta fotografía de acá, que es una foto que ustedes tienen ahí en la carpeta de Drive, que se las dejé para poder hacer el ejercicio o para que ustedes puedan hacer el ejercicio después. Pero es para que la conozcan un poco. Entonces creo que ahí no estorbo tanto. Listo. Aquí tengo todos los valores que me da una vez yo abro esta fotografía, ya sea en Photoshop o en Lightroom. Si yo abro un JPG, esto no me va a salir. Esto que me acaba de aparecer aquí se llama cámara RAW. Que si alguno de ustedes se acuerda, fue un filtro que utilizamos para un fotomontaje en específico, si no estoy mal creo que fue el del avión, para poder potenciar ciertos colores. Pero realmente esto se utiliza es para revelar fotografías. Si yo aquí meto un JPG, digamos, si yo me traigo este JPG acá a Photoshop, lo abro, le doy OK, me abre tal cual, ¿sí? No me bota esa, digamos, su pantalla de la cámara RAW. Solo se activa cuando yo meto un archivo RAW. Entonces, cuando tomen fotos con la cámara, deben fijarse que las estén tomando en archivo RAW y no en archivo JPG. Algo que se me olvidó mencionar es que, por ejemplo, los iPhone también tienen su propio archivo RAW que se llama Hake. ¿Sí? Lo que pasa es que Adobe no ha querido meter ningún tipo de plugin digamos, ni a Photoshop ni a Lightroom para poder revelar estas fotos, las que vienen en .hake. Porque no sé si lo ven de pronto como una competencia para las cámaras o no les interesa darle ese tipo de servicio a los usuarios de iPhone. No, la verdad no lo sé. Pero cuando queremos, de hecho creo que por acá tengo uno. Mira, este es un archivo Hake. Entonces cuando queremos poner un archivo Hake en Photoshop no me deja. ¿Ves? Se necesita un software adicional para que lo pueda abrir. Entonces no sé por qué sucede eso. Como les digo, puede ser por temas de competencia y demás. Pero no permite hacer eso. Entonces, voy a abrir este archivo RAW que es de Sony, que aquí como ustedes pueden ver me dice qué tipo de cámara fue tomada y demás. Y tengo todo esto acá. Esto de aquí arriba que estoy moviendo se llama histograma. El histograma me sirve a mí para saber en dónde están ubicados los colores o el RGB, que son los colores que podemos ver en la pantalla. En la escala pues de la luz y la sombra.
Los que están aquí hacia la flechita blanca es la luz, donde está pegando más luz, y acá hacia esta flechita roja es donde están las sombras o la oscuridad. Como esta es una foto que está muy oscura, obviamente todos los colores están hacia el lado oscuro del histograma. Este histograma también aparece en las cámaras. Cuando nosotros vamos a tomar una fotografía, siempre hay como una barrita que se está moviendo. En algunas hay que activarla, otras ya la tienen, o sea, otras digamos a veces te la muestran en la pantalla, otras no, hay que buscarlas, programarlas, ponerlas. Pero eso nos sirve mucho para no estallar una imagen, porque por ejemplo, si yo muevo todo esto hacia el negro, hay zonas que van a quedar muy oscuras y que no voy a poder salvar, ¿sí? Entonces hay zonas que de pronto si están muy oscuras o muy blancas, ya no voy a poder hacer este proceso de salvar la imagen. Porque obviamente esta foto en concreto está muy oscura, quedó muy oscura, pero particularmente me parece una foto linda, una foto que puedo rescatar. Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, o al menos lo que les voy a intentar explicar. Eh, lo que se va a hacer aquí no es una fórmula para todas las fotos. Cada foto necesita un revelado en particular, ¿sí? Porque cada imagen fue hecha en una luz diferente, en una posición diferente, la luz pegaba de distinta forma y demás. Lo que sí se puede hacer es que, por ejemplo, en este caso de esta sesión de fotografía, que fue más o menos hecha en el mismo lugar, con la misma luz, sí, acá tengo los JPG que pesan menos, como fue hecha en el mismo lugar, con la misma luz, lo que yo puedo hacer después es guardar los ajustes que yo voy a hacer acá, pegarlos a todas las fotos y después ir mirando foto por foto, de pronto si hay que subir un puntito más de alguna cosa, bajar un puntito más de otra y demás. Entonces, ya entrando en materia, tenemos temperatura y matiz. La temperatura, su nombre lo dice, es si yo quiero que mi foto sea más cálida o más fría. Dependiendo lo que queramos transmitir, lo que queramos hacer con la fotografía, nos va a servir una u otra. ¿Sí? Ahí justo donde está es donde intenta estar más equilibrado entre los dos mundos, ¿sí? Y el matiz me agrega tonos verdosos o tonos magenta a la imagen, que muchas veces pueden llegar a, digamos, ser un balance según donde yo haya tomado la foto. Ejemplo, si yo tomé la foto en una discoteca que tiene luces verdes muy encendidas y yo necesito que la foto sea lo más neutral posible, que no me quede con esos tonos verdes, entonces voy a mover el matiz hacia el magenta para intentar encontrar un equilibrio. Y se va a ir quitando lo verde y se va a ir yendo más al color natural, ¿sí? Más o menos así funciona. En este caso, por ahora no los voy a tocar porque me interesa primero revelar la foto, rescatar las luces y demás. Y después vemos si tocamos el tema de la temperatura y el matiz. Listo. Entonces, exposición. Cuando yo subo la exposición le estoy diciendo a mi imagen que se llene de luz, por decirlo así, en toda la imagen. Entonces aquí, si yo lo llevo al límite, pues ya la foto se estalla. Si la bajo mucho, pues la foto se oscurece, lo más que se pueda. Entonces voy a subir un poco la exposición. Yo creo que por aquí en 1.65 podría estar bien. Como ven, yo puedo ir haciendo zoom, quitando el zoom. ¿Cómo estoy haciendo el zoom? Doy un clic, me acerco sin soltar, digamos, muevo el mouse sin soltar el clic, ¿sí? Entonces ahí estoy haciendo movimientos, ¿sí? Listo. Como ven, por ejemplo, en esta zona de acá me quedó muy explotada, hay mucha luz, ¿sí? Digamos que ahí sería una mala fotografía porque está sobreexpuesta. Pero eso lo puedo controlar con otros valores. Entonces tenemos por ejemplo el contraste, que si yo quiero que mi imagen, como el nombre lo dice, pierda contraste, sean los colores más lavados, digamos más tirando hacia el gris, hacia lo neutro. O si quiero subir el contraste, porque por ejemplo de pronto lo que a mí me interesa es que sea una foto más fuerte, más arriesgada, ¿sí? Entonces para eso podría subir el contraste. En este caso lo vamos o lo voy a bajar porque a mí me interesa es más tener digamos un poquito los colores deslavados porque me parece que le juega mejor a la fotografía en general. Tenemos las iluminaciones que van a subir esos puntos en concreto donde hay más luz. En este caso, como yo quiero bajar la luz que está aquí,
¿sí? En la parte de atrás del espejo, prácticamente voy a bajar todas las iluminaciones, ¿sí? Para recuperar textura. Si ven que ahí ya puedo ver las flores que hay en la pared, cosa que si lo haría con un JPG sería prácticamente imposible, ¿sí? Entonces, con las sombras igual, si le bajo las sombras, pues la foto interpreta donde hay sombras y las oscurece o las aclara. En este caso voy a aclararlas un poco porque necesito, como les digo, seguir rescatando un poco más la imagen. De hecho, voy a subir un poquito más la exposición. Esto es mucho de ir trabajándolo, de ir mirando cuando muevo un valor, se ajusta a otro o regreso al anterior y demás. Los blancos, igual, aquí es para estallar los blancos en general o quitar los blancos en general de la imagen. En este caso no los voy a tocar mucho porque si ven, si yo le bajo los blancos, pierdo aquí como un reflejo que hay de la luz en el cabello que me gusta mucho, ¿sí? ¿Ven? Y si lo subo mucho, pues vuelvo a explotar la parte de atrás de la imagen, que es algo que no necesito y que no quiero. Entonces, voy a dejarlos más o menos en -11, me parece que queda bien. Y con los negros igual, o sea, si le quito los negros, pues prácticamente la imagen se vuelve grisácea. Si le subo los negros, pues se va a concentrar donde hay más negros y va a oscurecer. Entonces esto es como de ir cacharreando, de ir tocando. Entonces, solo haciéndole estos ajustes en el nivel básico, si yo apago el ojito, veo el progreso que estoy teniendo. ¿Sí? Ahí digo, ok, recuperé gran parte de la foto. Si ven, ya llevé el histograma mucho más hacia la derecha, hacia las luces, que hacia la oscuridad. Entonces, bien por aquí. Tenemos curva. La curva me sirve para acentuar, digamos, luz y sombra de las imágenes, y lo puedo hacer también dividido por los colores del RGB. Entonces, por ejemplo, este es la foto en general. Si yo bajo la curva acá en las sombras, pues ven que se agrega como una capa más de negro si la subo igual. Entonces, si subo la luz, miren lo que pasa. Si la bajo, miren lo que pasa. Entonces, esto es de hacer toques muy sutiles para intentar ganar detalle en ciertas zonas, pero no es para moverlo a lo bestia o a lo loco. Entonces tenemos, por ejemplo, el rojo. Si yo lo subo, pues subo ese color en concreto en mi imagen. Si lo bajo, pues se va a ir al contrario, que en este caso sería el azul. Listo. Miren. Entonces, con estas curvas es que yo puedo dar como este toque cinematográfico a mis imágenes. Si han visto, por ejemplo, no sé, el Joker, que es una película que en cuanto a color, que en cuanto a fotografía se ve muy linda. Entonces, ese tipo de colores los puedo hacer desde acá. Listo. Entonces, esto es para que lo cacharreen. Si muevo los verdes, ven, ahí estoy ganando mucho en verdes, o me los llevo hacia el magenta. Aquí van a ir, digamos, a los complementarios, pero a los complementarios del RGB, que son diferentes a los complementarios que vimos en color básico. Y igual aquí en azul. O sea, o me voy al azul o me voy al amarillo. ¿Sí? Entonces, como les digo, esto es de irlo manejando de manera muy sutil, muy tocadito, porque si no, pues voy a exagerar mi imagen y es algo que no quiero. En este caso voy a dar control Z y voy a quitar esos ajustes porque esta es una fotografía que es de una empresa que hace jeans, o sea, que se dedica a confeccionar prendas de jeans, y a mí no me interesa modificar el color de sus prendas, ¿sí? Sería diferente si estuviéramos haciendo fotografía artística, si estuviéramos haciendo, no sé, digamos que ahorita entramos a Halloween y que el profesor de fotografía les diga a ustedes, no, vamos a hacer una sesión de Halloween. Entonces aquí sí tocaríamos las curvas de colores para poder llegar a generar efectos naranjados, más oscuros, sí, más verdosos y tal. Pero es para que ustedes pues más o menos vayan conociendo las herramientas. Tenemos aquí el enfoque, que es para, su nombre lo dice, es para darle un enfoque extra a mis fotografías. Pero miren que si yo lo subo demasiado, como dice acá, un 150, prácticamente lo que estoy haciendo es como incluso dañarle la piel e incluso dañar la fotografía, porque ya se ve granulosa, se ve como si fuera una pintura. Obviamente, al menos los hombres no solemos hacer esto. Cuando vemos una fotografía en redes, o al menos yo no lo hago, le hago zoom a la foto, sí, como para ver detalle. Pero he visto personas
que si apenas ven una foto lo primero que hacen es hacerle zoom hasta lo más oscuro de su alma. Obviamente va a llegar un punto en el que los píxeles no van a dar más, pero siempre debemos intentar ayudar al máximo. Entonces, en este caso el enfoque lo voy a dejar más o menos en 60, ¿sí? Sigo teniendo textura de piel, se sigue viendo, digamos, decente el tema de la imagen, pero no la estoy estallando, ¿sí? El cabello, pues aquí es que ya es demasiado sumo, o sea, aquí estoy a un 235%, obviamente se va a dañar. Pero si la vemos, por ejemplo, ahí, a un 100%, pues vemos que el cabello está bien, le vemos bien los ojos, aquí textura en las cejas, vemos bien el piercing que tiene, se le ven lindos los labios, veo textura en la piel, que es algo necesario, ¿sí? Entonces, bien por ahí. Igual, siempre podemos ir viendo qué hemos hecho, qué no hemos hecho. Miren que aquí en curva al final le terminó quedando algo de oscuridad, creo que fue en el que toqué al principio. Y llegamos a una parte muy importante que es el mezclador de colores. Aquí tengo los colores divididos, como ven acá. Rojos, naranjas, amarillos, verdes, aguamarinas, azules, púrpuras y magentas. Y cada color de estos tiene tono, saturación y luminancia. En tono, ¿qué voy a hacer? Cambiar el tono del color. El mejor ejemplo que les puedo poner acá es con el azul. Si ven el azul del jean, si yo lo llevo hacia su lado del púrpura, pues se va a teñir de púrpura. Si lo llevo más hacia el agua marina, pues miren el color que toma. Esto en algún momento fue muy popular en Instagram, sobre todo, que habían personas que saturaban el cielo de este color y se veía irreal. Digamos que yo fui uno de los que cayó como en esa moda de hacer este tipo de, de edición o de fotografía, ¿sí? Porque fue una estética que se vio mucho en esa época. Pero a día de hoy pues no lo harían, dejaría el azul siendo azul. Pero ¿para qué nos sirve esto? Por ejemplo, yo veo, no sé, que de pronto mi chica se ve muy amarilla, entonces necesito igualar esos colores. ¿Qué voy a hacer? Mover los naranjas. Miren que si yo muevo el naranja, acá la estoy volviendo roja. Es como si se hubiera quemado, como si fuera un camarón. Si lo llevo hacia el otro lado, pues se va a volver amarilla, incluso verdosa, como si tuviera hepatitis. Entonces yo puedo mover un poquito los naranjas, un poquito los rojos, ¿sí? Para intentar darle ese toque a la piel y que se vea un poquito más natural. Los colores de la piel siempre van a ser modificables en el naranja, algunas veces en el amarillo y en los rojos. ¿Listo? A menos de que obviamente le pongamos una luz verde a la persona encima, entonces obviamente se van a mover pues con los verdes. Pero siendo una foto tomada al natural, siempre los colores piel se van a manejar desde la zona del naranja. Entonces, aquí en tono es para cambiar la tonalidad del color. En saturación es para darles más poder o quitárselos. Entonces, o lo saturo mucho, por ejemplo, el naranja, o se lo quito. ¿Ven? Que prácticamente se vuelve blanco y negro. Entonces, dependiendo lo que yo quiera, pues le subo o le quito. Y en luminancia es para darle más luz o menos luz. O digamos, o le doy luz o le doy sombra. Entonces, por ejemplo, si le doy luz aquí, miren que ya se vuelve pálida, como si fuera Michael Jackson en su etapa blanca. O si le doy sombra, pues se vuelve morenita. ¿Sí? Se vuelve caribeña. Listo. Entonces, obviamente todo esto es muy sutil. Nunca lo lleven a un extremo porque nunca queda bien. ¿Sí? Es muy sutilito. Yo digo, uff, necesito un poquito de luz. Le doy un poquito de luz. ¿Listo? De hecho, ahí yo siento que exageré. Entonces, muchas veces la edición de imagen es de paciencia. ¿Listo? Como les digo, una vez tengamos estos valores, yo los puedo guardar y aplicárselo a mis demás fotos para ahorrar tiempo. Entonces, tengo acá mezclador de colores. Miren que no hice mucho, pero sí se ve un poquito más el rojo, más el naranja. Eso es algo que pueden ir, o sea, que lo van a ver realmente cuando lo trabajen, cuando tengan su foto al frente y la puedan estar viendo. ¿Listo? Por otro lado, tenemos la gradación de color. La gradación de color es para llevar los medios tonos, las luces altas y las sombras a cierto sector del color. Entonces,
Si yo muevo mis sombras hacia el azul, todo lo que la imagen considere que es sombra me lo va a llevar hacia ese lado. Medios tonos, todo lo que esté más o menos en la zona del gris lo va a llevar hacia esos tonos. ¿Ven? Que prácticamente es toda la imagen. Y las iluminaciones, que sería la parte de atrás sobre todo, pues las va a llevar hacia otro lado. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner mis iluminaciones en verde, mis sombras en azul y los medios tonos naranjosos. Ahí tengo un efecto, ¿sí? Tal vez no es el mejor porque lo llevé muy al extremo, pero si lo hago muy sutil, puede las fotografías tomar ese tinte más cinematográfico, más artístico, más chévere. Entonces, en este caso voy a dar control Z, porque en este caso, como les digo, no lo voy a tocar porque estas son unas fotos que es para catálogo y necesito que las cosas se vean lo más real posible. En óptica no voy a tocar nada, geometría tampoco nada. Geometría se utiliza es cuando, digamos, tenemos edificios o estructuras y por la angulación de la cámara siempre se van a deformar, entonces trata de corregir esas deformaciones, pero en este caso pues no lo vamos a utilizar. Es muy poco lo que se suele utilizar, a menos de que ustedes ya, digamos, se vuelvan profesionales en el área de la fotografía de arquitectura, pero si no, pues es algo que no vamos a utilizar mucho. En efectos tenemos el granulado, que es para agregar ruido, que eso lo hemos visto haciendo las fotomanipulaciones. Y tenemos las viñetas, ¿sí? Ya sea una viñeta blanca o ya sea una viñeta negra, que también fue una moda muy, muy interesante en algunos años, pero que a día de hoy, la verdad, una viñeta dependiendo para qué sea, se utiliza, y si no, pues no. ¿Listo? Cuando yo ya tengo esto, y si yo tengo una sesión completa, entonces lo que yo voy a hacer es, me voy a estos tres punticos, le doy guardar ajustes, guardar, le pongo un nombre, entonces en este caso sería CJ2, listo, y lo guardo y le doy a abrir a mi foto. ¿Abrir para qué? Para que ya me la abra en Photoshop y pueda seguir con los otros pasos. ¿Listo? Entonces ahí ya la abrí para ahora sí empezar a editar ciertas cosas. Aquí lo que hice fue revelar, nada más. Ahora viene el proceso de edición. ¿Listo? Entonces voy a revisar que esté grabando. Bien, ahí voy grabando, chévere. Voy a ir por un poco de agua. Lo siento, me esperan. Esto es como si fuera un directo. Entonces me esperan. Ya volví. Es que esto cansa. Listo. Entonces, estamos aquí en la zona de edición. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer, o bueno, esperen, les voy a explicar cómo se hace para... Voy a tomar una foto de acá. Digamos esta. La voy a abrir aquí. Entonces me abre otra vez de nuevo en la cámara RAW. Si yo le doy aquí a los tres punticos y le doy cargar ajustes, me va a buscar los ajustes que ya tenía. Entonces voy a buscar CJ2. Voy a abrir. Y estos son los parámetros que utilicé en la anterior foto. Como ven, en esta foto no me sirven. ¿Por qué? Porque aquella foto estaba muy oscura. Entonces aquí lo que estoy haciendo es estallarla. Entonces, a menos de que no sea una misma sesión, que haya estado en las mismas condiciones, pues esto lo va a tener que volver a hacer. Pero si yo, por ejemplo, en vez de eso, digamos, tomo la foto, voy a tomar otra porque ahí no se ve muy chévere. Y después me regaño. Tomo otra foto. Entonces me voy aquí a los ajustes, cargar ajustes. Como ven, esta foto está oscurita también. Entonces me voy a cargar ajustes y busco los ajustes que yo le hice a ella, porque por aquí las debo tener. Caro marín rojo. Entonces abro y ven que ya tengo los ajustes que más o menos tienen las otras fotografías. Entonces ahí ya me sirven. De pronto aquí yo puedo decir,
está muy expuesto el color. Entonces voy a bajar un poquito la exposición. Listo. Y ya ahí tendría mi foto. Entonces para eso sirve guardar los ajustes. ¿Listo? Entonces voy a cerrar aquí. Espero que esa parte haya quedado clara. Entonces ya estando aquí, en esta parte de la fotografía, lo que yo voy a hacer es darle control J. ¿Para qué? Para duplicar. ¿Por qué duplicamos siempre las imágenes? Acostumbren a duplicar las imágenes. ¿Por qué? Porque siempre necesito guardar un archivo original. Por si se me daña uno, pues siempre voy a poder volver atrás. ¿Listo? Entonces me voy a ubicar aquí en mis herramientas y tengo esto que se llama pincel corrector puntual, ¿sí? Que es para quitar manchitas y demás. Entonces me voy a acercar a mi foto y voy a empezar a quitar manchitas, ¿sí? ¿Con esto qué hago? Quitarle esas imperfecciones, porque la herramienta lo que hace es que donde yo pinto, quita lo que estoy pintando y lo clona por algo que está alrededor, ¿sí? Algunas veces puede que clone otra imperfección, pues lo volvemos a hacer. Pero es muy poco probable, por lo general lo que hace es limpiar. Entonces voy a limpiar esto de acá, a limpiar esto de acá. Siempre traten de hacerlo con el pincel lo más pequeño posible. En este caso estoy trabajando el pincel en 25. Creo que ahí no lo pueden ver porque ahí está la cámara. Espera. Esperen y muevo, de pronto muevo la cámara aquí abajo. Sí, entonces aquí en pinceles pues está en 33, entonces yo lo voy a bajar a 25 y siempre con la dureza al 0. Si yo lo hago en dureza 100, me va a quedar un borde raro. Tal vez ustedes ahí no lo aprecian, pero yo ahí lo veo, ¿sí? Entonces la idea es ser lo más pulidos posible. Entonces dureza siempre 0, para que los bordes se difuminen. Entonces voy a empezar a limpiar ciertas zonas. Existen muchos tipos de edición, ¿sí? Hay gente que le gusta que queden con piel de porcelana, que es como la piel esa Barbie súper perfecta y demás. Hay otra gente que le gusta verse un poquito más natural, entonces va a depender de lo que queramos hacer. Con la técnica que les voy a explicar hoy, se pueden lograr ambas cosas, siempre y cuando pues lo trabajemos. Entonces, esto también me sirve para, por ejemplo, quitarle estos cabellitos, ¿sí? Voy pintando. Siempre traten de pintar muy pequeño. ¿Por qué? Porque si yo pinto toda una línea, pues se va a hacer una línea. Muchas veces se hace como, se marca la línea y parece como si fuera una cicatriz, lo cual no queda chévere. Y cuando uno ya tiene experiencia en esto, pues se da cuenta de ese tipo de detalles, ¿sí? Entonces, esto es de limpiar muy sutil, ¿listo? Esto es un proceso, digamos, de paciencia, donde ustedes ven que le pueden corregir todo lo que le puedan corregir. En este caso, si por ejemplo yo veo que a mí no me sirve que esté ese piercing ahí porque no va con la marca, se lo quito. ¿Listo? Y no ha pasado nada. No tiene ningún piercing. ¿Listo? Así con todo. Yo así podría quitar, por ejemplo, este hilito de acá que me molesta. Lo quito. Esto acá que me molesta lo quito. Esto lo trato de que quede mejor. Si quiero quitar esto acá lo quito, ¿sí? Ven que ahí hice como un manchón muy grande y se ve feo. Entonces volvemos atrás. Sobre todo para el rostro. Aparte del pincel de corrector puntual, existe otro que se llama herramienta parche, que la encontramos acá mismo. Con la herramienta parche lo que yo hago es dar un clic y dibujar. Digamos que yo dibujo esta zona porque la quiero quitar. Una vez tengo esta selección, yo doy un clic y muevo. Y yo le voy a decir en dónde quiero que me copie o qué quiero que me copie para poner ahí. ¿Listo? Entonces copio, listo. Doy control D y ahí tengo mi copia. No se ve muy bien porque sirve para ciertas ocasiones. Yo mi proceso lo hago más con corrector puntual. Pero si hay zonas que necesito utilizar parche porque el corrector puntual no las da. Entonces hago con parche, digamos que ahí no me gustó mucho cómo quedó, pero entonces agarro pincel, corrector de pincel puntual y termino de perfilar esa ceja,
¿sí? Digamos, por decir algo. Sin embargo, le voy a dejar como estaba porque me gusta ese cabellito ahí suelto. Listo, entonces tenemos eso así, que sería corrector puntual y parche, herramienta parche. Una vez teniendo esto y habiendo ya hecho el proceso de limpieza, habrá gente que necesite más limpieza, habrá gente que necesite menos. Habrá gente que pues sí necesite menos limpieza. Entonces lo que voy a hacer después es duplicar esta capa 2 veces más y a una la voy a renombrar como suave y a otra la voy a renombrar como textura. Lo que voy a hacer a continuación se conoce como separación de frecuencias. ¿Esto para qué? Para limpiar la piel mejor, pero manteniendo cierto tipo de textura. En la capa de suave voy a apagar la de textura. En la capa de suave vamos a ir a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. Esto sirve con desenfoque gaussiano y con desenfoque de superficie. Yo me acostumbré a hacerlo con desenfoque gaussiano, entonces lo hago siempre con eso. Pero si no, lo pueden hacer con el otro, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Intentar donde el color de la foto se vea lo más parejo posible. Por ejemplo, aquí digamos que el color fluctúa mucho entre, digamos, amarillos, blanco, rosadito, aquí más oscuro. Entonces debo llegar a un punto en el que yo vea más o menos los colores un poco más uniformes. ¿Sí? Aquí voy a llevarlo hasta el 3.5 y le voy a dar OK y me queda la foto desenfocada. Pero como yo hice una copia arriba, a esa copia lo que voy a hacer es irme a imagen, aplicar imagen. Aquí donde dice capa combinada voy a buscar la capa de suave, ¿sí? que se adhiera a esa capa. En fusión voy a darle restar. En escala tiene que decir 2 y en desplazamiento 128. Esto siempre. Siempre tiene que decir en escala 2 y en desplazamiento 128. Y pues debe ir configurada con la capa de suave, o sea, con la capa que está abajo de la de textura. Le doy OK. Como ven, se genera una capa gris, pero es una capa gris en la cual yo veo los detalles de la imagen, ¿sí? Digamos, las pestañas, los ojos. Por eso la renombré textura, porque aquí lo que voy a hacer es conservar la textura de mi imagen. Textura que perdí en la capa de suave, ¿sí? Entonces, aquí en modos de fusión, que son estos de acá, de normal lo voy a poner en luz lineal. Al ponerlo en luz lineal, se quita el gris, queda la textura y vuelvo a recuperar mi imagen. Este proceso que acabo de hacer, estas dos capas, las voy a seleccionar ambas con control y voy a darle control G y me va a quedar este grupo, pues esta carpeta con este grupo. Entonces aquí le voy a decir trabajo. Si yo desactivo esa capa, sigo teniendo la misma imagen. Lo que acabo de hacer es separar, digamos, suavidad y textura. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? En la capa, teniendo seleccionada la capa de suave, me voy a acercar y lo que voy a hacer es irme a los pinceles y voy a agarrar la herramienta que dice pincel mezclador. Ojo con eso, no es pincel normal, es pincel mezclador, que es el último. Selecciona ese pincel mezclador. Esto tiene que estar seleccionado, ¿sí? Este icono que dice limpiar el pincel después de cada trazo tiene que estar seleccionado. En humedad, tiene que ser una humedad baja. Yo aquí lo tengo en 11. Carga también debe ser baja, lo tengo en 9. La mezcla la tengo al 90% y el flujo al 100%. Esto también es variable. Ustedes lo van practicando según su ojo. Pero es importante que sean valores bajos los de la humedad y la carga para que no sea muy brusco el efecto que vamos a hacer a continuación. Y aquí en este cuadradito que ustedes ven que no tiene color, si ustedes tienen un color seleccionado y yo pinto, digamos, esto se va a cargar de color. Entonces le vamos a dar en limpiar pincel y que no haya nada aquí, que sea así en transparencia, o sea, cuadritos negros y cuadritos blancos. Y lo que voy a hacer es comenzar a pintar. Entonces voy a pintar sobre la piel, porque es lo que me interesa cubrir. Entonces si yo pinto aquí sobre la piel, ¿sí? Voy a empezar a pintar.
Ustedes, no sé, pueden pensar de pronto que no estoy haciendo nada, ¿sí? Pero si yo quito, miren, si yo quito la capa, las que les acabé de mostrar, ven como esta zona ya se emparejó un poco. Esto es un trabajo de paciencia, entonces yo lo que voy a hacer es pintar. Por lo general uno debe pintar en dirección a cómo está la imagen. Por ejemplo, esta sombra está hacia abajo, entonces pinto de abajo hacia arriba, ¿sí? Hacia donde va el rostro. ¿Listo? Entonces voy a pintar así la frente. Voy a pintar la nariz así bajando, por acá. Pintamos por acá. Pintamos acá. ¿Sí? Pintamos la ojera, muy importante. Intentar igualar el color de las ojeras porque es una zona que afecta mucho a las personas. Tener una ojera, digamos, fea y demás. El pincel lo pueden ir agrandando según lo requieran para ir abarcando más zonas. Entonces aquí estoy pintando, limpiando, ¿sí? La piel. ¿Esto qué hace? Como su nombre lo indica, es un pincel mezclador. Entonces lo que él hace es tomar los colores que están ahí y los va intentando mezclar como cuando hacemos una pintura, ¿sí? Digamos, cuando agarramos dos colores, los ponemos en la mitad y vamos mezclando hasta conseguir un color deseado, ¿sí? Algo así funciona. Ustedes, como les digo, pueden, sé que de pronto en el video no se va a apreciar mucho, pero haciendo esto, créanme que ustedes igualan el color de la chica un montón. Simplemente con esto, miren lo que le cambió la cara, ¿sí? Hay zonas que se ven mucho más pulidas, ¿sí? No tiene de pronto sombras tan marcadas, luces tan marcadas, entonces ya eso le da un toque extra a la piel. De hecho, o sea, en mi criterio siento que me pasé, o sea, que le puse demasiado, pero pues es necesario para que ustedes vean un poco cómo funciona. Esto yo lo hago en toda la piel, para que la piel quede lo más parecida posible entre una cosa y otra. Entonces, como les digo, esto es de tomarse el tiempo, tomarse el detalle, sí, empezar a pintar. Cada zona, cada dedo. Por más de que ustedes piensen que no están haciendo nada, cuando yo les quito la carpeta y las vuelvo a mostrar, ustedes ahí se dan cuenta de la diferencia, ¿sí? Aquí en el abdomen también le voy a hacer, porque necesito que la piel sea lo más pareja posible, aunque aquí está muy parejita. Sí, digamos que ayuda mucho de que la chica es bastante linda, entonces no hay que hacerle como tantas modificaciones tampoco. Y listo, digamos que eso sería digamos, emparejar una piel. Si yo quito esto, miren la diferencia, ¿sí? Creo que se aprecia bastante. Ahora, después de realizar esto, vamos a crear una capa. Vamos a ir a nueva capa. En color, vamos a seleccionar el gris. En modo luz suave y rellenar de color neutro para luz suave en 50% gris. Entonces, de nuevo, vamos a ir aquí de arriba donde dice capa. Le vamos a dar a nueva capa. No nos sirve irnos desde acá porque no es esa capa justo lo que necesitamos. Color gris, modo de fusión suave y clic en rellenar de un color neutro para luz suave 50% gris. ¿Listo? Le damos OK. Se genera esta capita gris que tenemos acá. Aquí sí vamos a utilizar el pincel normal, el pincel de toda la vida, ¿listo? Entonces también con una dureza en 0 porque necesitamos que los bordes sean sutiles. Y utilizando los colores de la paleta negro y blanco. Aquí ¿qué vamos a hacer? Reforzar luces y reforzar sombras. Con el color negro que voy a hacer, pintar por ejemplo las cejas. Pero miren, aquí, esto es lo que vamos a hacer en teoría, ¿sí? Pintar. Pero aquí como ven tengo el flujo muy alto, entonces le voy a poner flujo 9% y voy a pintar. Creo que sigue teniendo mucho, le voy a poner flujo 5%. Entonces voy a pintar aquí la ceja, eso es para darle un poquito más de contraste. Y con el blanco lo que voy a hacer es pintarle los ojos.
porque así se realzan. Obviamente poquito, porque si no ya de pronto queda muy real. ¿Sí? Creo que le puse mucho, ¿ven? Ahí no me termina de gustar porque creo que exageré. Entonces, de hecho, voy a volverlo a hacer capa, nueva capa, color ninguno, gris, modo en luz suave, rellenar 50%. Y voy a poner flujo 3%. Voy a ponerle menos flujo todavía, porque no me termina de gustar cómo se ve. Entonces voy a pintar un poquito las cejas, pero ahí no, porque las estoy pintando en blanco, en negro. Con el negro pinto un pelín las cejas, y con el blanco sí le voy a pintar un pelín los ojos, para que se realcen un poquito, ¿sí? Entonces, con el blanco, ¿qué hago? Resaltar las zonas donde hay luz, ¿sí? Esto se llama Dodge and Burn. Entonces, ustedes se lo pueden hacer en las zonas que ustedes consideren más apropiados. Por ejemplo, acá donde hay luz de por sí, acá en esta zona de la frente, ¿sí? Para resaltar a la persona, aquí en los labios, aquí abajo. Y con la sombra, pues hacemos lo contrario, realzar las sombras. Entonces, realzamos esto acá, ¿sí? Para que se vea más perfilado el rostro. Digamos, si yo quiero perfilar aquí la nariz, ¿sí? Digamos, si yo le quiero dar más textura al pelo, también hago eso. Entonces, por ejemplo, bajo aquí el tamaño y pinto acá de negro, ¿sí? Para darle más textura, más profundidad. Y donde es blanco, pues le doy más luz. Pues acá negro. ¿Cómo cambio entre el negro y el blanco? Dándole a la letra X. Ahí estoy en blanco, entonces pinto de blanco. Aquí pasé con la X al negro, le doy al pinto con negro. Blanco, pinto las zonas blancas, negro, pinto las zonas de negro. Aquí lo estoy haciendo un poco a la loca y sin medir, más o menos para que ustedes vean cómo funciona la herramienta. Ahorita les voy a mostrar la diferencia teniendo una cosa y no teniéndola, para que ustedes lo puedan apreciar. Entonces, digamos, ahí lo que hice fue muy por encimita, y obviamente no solo es el rostro, también habría que hacerle a la mano, al abdomen y demás. Pero miren lo que cambia la persona. De hecho, siento que de pronto le apliqué demasiado, ¿sí? Entonces ya se ve muy real. Pero hay gente que le gusta eso, hay gente que le gusta las fotos sobreeditadas. Entonces, dependiendo del efecto que queramos, lo podemos usar. Si no, en opacidad, pues le bajo un poquito la opacidad y se la dejo un 50%. ¿Listo? Eso también me serviría para darle más profundidad a las sombras de la camiseta, o aquí en la mano, pues ponerle más luz, por ejemplo. Digamos, si yo quiero que esta zona de acá resalte, pues la resalto con un poquito más de luz. La zona que es oscura, pues más oscurita, ¿sí? Entonces, si yo vuelvo al 100%, ahí se ve mucho, de hecho. Acá hay mucho. No me termina de gustar, pues porque no suele editar así. O sea, personalmente yo no suelo editar tan brusco. Pero pues sí conozco gente que le encanta que los editen así, que les agreguen mil efectos y demás. Al final es un conocimiento que debemos tener, al menos si alguien se quiere dedicar a la fotografía, porque, como les digo, pues hay personas que les gusta ese tipo de edición. Listo, entonces tenemos esa parte por ahí. Ahí ya podemos decir que editamos una foto. Voy a seleccionar todo esto con Shift, voy a dar Control J para duplicar, Control E para unificar. ¿Listo? Recuerden, Control J para duplicar, Control E para unificar en una sola imagen. Entonces ya tengo una sola foto. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir a filtros y me voy a licuar. Con licuar lo que yo puedo hacer es cambiar la morfología de mi persona. Hay gente que le encanta verse más delgado. Entonces, si quieren verse más delgado, yo los hago verse más delgado. No soy cirujano, pero pues es una parte que a todos nos toca. Entonces, con este botoncito que está aquí, que se llama deformar, lo que yo voy a hacer es hundir un poco el abdomen, ¿sí? Para que tenga un poquito más de cadera. Como ven, es muy invasivo, entonces voy a ampliar un poquito las caderas, como para que ustedes vean el efecto.
Pero esto hay que hacerlo, como todo en la edición de fotografía, de forma muy sutil. Entonces, si yo quiero que tenga más volumen en el cabello, ¿sí? Le agrego más volumen. Lo malo, miren que acá atrás se me acaba de formar la ventana, entonces necesito tratar de acomodarla, ¿sí? ¿Ven? Ahí se quiso distorsionar el espejo, pero bueno, ahí lo acomodé. Esto es como para que tenga más textura. Serviría mejor si la chica tiene el cabello ondulado, sería mucho más fácil. En este caso, como lo tiene liso, pues de pronto no es la mejor opción porque se puede ver incluso cabezona. Miren que si yo hago esto, distorsiona la imagen, ¿ven? Eso se hace con licuar. Entonces, control Z para volver atrás. Hay una opción que se llama seleccionar cara. Si yo me voy aquí a los ojos, yo puedo agrandarle el tamaño de los ojos. Miren cómo le agrandé ahí el ojo. ¿Sí? Si yo los vinculo dándole clic al centro, se agrandan los dos o se achican los dos. ¿Para qué me sirve esto? Para reducir mandíbulas, para reducir nariz. De pronto si en un ojo le quedó el ojo chiquito y el otro grande, para intentar emparejarlos. Todo esto de forma muy sutil. Miren que, por ejemplo, nariz, anchura de nariz o largo, miren. Ahí le estoy bajando la altura de la nariz por si quiero que la tenga más larga. O si se la quiero reducir. Anchura. Más operada, menos operada. Más operada, menos operada. ¿Listo? Igual con todo, tengo aquí boca. Puedo hacer que sonría o que esté triste. Que sonría, que esté triste. ¿Sí? Triste, sonriente. Obviamente el efecto no es el mejor. Dependiendo cada foto va a quedar mejor o peor. Pero, pues como les digo, de forma muy sutil. Y en forma de cara, pues le puedo anchar la frente, reducírsela. La barbilla también, se la puedo alargar, se la puedo encoger. Miren que ahí prácticamente ya no tendría sentido la foto. Igual con la mandíbula. Sí, esto es con valores. Miren que aquí se hizo la bichectomía, aquí no se hizo la bichectomía. Entonces, claro, tenemos anchura de cara, menos anchura de cara. Listo, entonces dependiendo qué es lo que buscamos, puedo hacer esos cambios con el efecto de licuar. Aparte de eso, tengo otras herramientas, como esta de aquí que se llama, este es desinflar. Entonces, por ejemplo, si yo doy un clic, ven como la imagen se va como metiendo, se va absorbiendo. Si yo le doy inflar, pues puedo inflar ciertas partes. ¿Para qué funciona esto? Para dar volumen. Entonces, pum, doy clic, doy volumen. Dependiendo de la foto me sirve. ¿Listo? Entonces, porque hay que tener a los clientes contentos. Entonces le voy a dar en OK porque no le voy a hacer mayor cosa a esta fotografía. Es para que vean más o menos. Creo que le anché mucho la cabeza y aquí le reduje mucho. Entonces miren la diferencia. No me gusta cómo se ve, entonces lo voy a quitar. Pero es para que sepan que existe esa herramienta. Aparte de eso, herramientas que ya hemos visto, como aquí si nos vamos al puntico negro blanco, me puedo ir a consulta de colores para ponerle un efecto en particular a la imagen, o me puedo ir a corrección selectiva para modificar ciertos colores de la imagen. Si yo quiero que sea más roja, menos roja, ¿sí? Si quiero resaltar el negro, menos negro. Sí, digamos, funciona algo similar como lo del cámara RAW, pero ya para dar ese toque final. En este caso no lo voy a hacer, simplemente voy a exportar como en formato PNG o JPG de alta calidad. Y algo que es importante, pero bueno, está cargando porque está un poco lento la cuestión. Algo importante es aquí, donde dice espacio de color, convertir en sRGB. Ese clic lo vamos a mantener activado siempre y cuando sea una fotografía que vaya a ser destinada para su uso en redes sociales o en página web, o sea, en un entorno digital. Si esto se va para impresión, ya ahí las reglas del juego cambian un poco, entonces toca mandarle en JPG, en CMYK, con alta calidad, para que los colores se mantengan. En este caso, ¿qué hace el sRGB? Se me traen las palabras. Resaltar colores, ¿sí? Resalta ciertos colores para que pues, nuestra imagen quede mucho mejor.
Yo donde tengo guardadas esas fotos. Selección editadas, entonces. Voy a ir acá, Lera, Carmarín, tan, selección. Acá, editadas. Y la voy a guardar. Para que veamos la diferencia pues de una con otra. Entonces vamos a ir acá, esperar que cargue. Y vemos como teníamos nuestro archivo súper oscuro y ya tenemos nuestra imagen revelada mucho más bonita. Oscuro, bonita, oscuro, bonita, oscuro, bonita, oscuro, bonita. Y esa es la edición de imagen o de fotografía. Como les dije, en la carpeta les dejé algunas fotografías para que ustedes puedan editar. Y nada, chicos, espero que les sirva esta información. Cuando estamos en clase no se los voy a repetir. Y nada, nos vemos más tarde.